Cristianos ricos en fe. Apocalipsis 2:9. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Continuamos en Apocalipsis 2:9, pues tenemos importantes verdades que debemos extraer de este versículo, verdades que dan aliento y fortaleza a los creyentes de Esmirna y de todas las iglesias de Dios en sentido general. En esta iglesia el Señor encuentra una iglesia rica en fe, rica espiritualmente, aunque materialmente estaba, como hemos dicho, en la bancarrota. Cuando el Señor les dice a los hermanos de Esmirna que ellos son ricos, se está refiriendo a su riqueza espiritual. Ellos eran pobres en la tierra, pero eran ricos en el cielo. El Señor dijo que no hagamos tesoros en la tierra donde los ladrones roban y el orín corrompe, donde las cosas se pudren y se dañan. Él lo dice de esta manera: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19 y 20. El Señor dice a los hermanos de Esmirna: ustedes tienen lo más importante. Ustedes tienen fe en mí. Fe en Dios es más importante que dinero. Es más importante que poder. Es más importante que fortuna material aquí en la tierra. Una iglesia como la de Esmirna era una iglesia poderosa en fe, rica en fe, que había perdido todas sus posesiones materiales y por ese motivo tenía que huir a las catacumbas para librarse de las hordas del imperialismo romano al que no se había doblegado. Y allí en las catacumbas, ellos tenían guardias en las puertas para saber si las personas que se acercaban eran dignas de confianza para entrar allí, para saber si pertenecían al grupo de los creyentes. Era una manera de protegerse. Algo muy parecido ocurre en el día de hoy en los países donde se persigue a las iglesias cristianas, como ocurre en muchos lugares de China y como ocurría en la antigua Unión Soviética. Esta persecución de Esmirna es típica de lo que está ocurriendo en muchos países donde impera una religión no cristiana. En contraste con la iglesia de la Odisea, que se creía rica según su propia opinión, la iglesia de Esmirna, que era materialmente pobre, es catalogada por el Señor como una iglesia rica. La Odisea, después de haberse ensalzado, fue reprobada por el Señor. Pero la iglesia de Esmirna fue exaltada por el Señor por su humildad, por lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 11. Vamos a ver algunos conceptos sobre la verdadera riqueza. En primer lugar, la riqueza espiritual es mejor que la riqueza material. Los hermanos de la iglesia de Esmirna habían entendido el valor de las cosas espirituales por encima de las cosas terrenales. En 1 Timoteo, capítulo 6, Pablo insiste en la supremacía de la piedad sobre la riqueza material. Y no es que Pablo estuviera en contra de la riqueza material, sino que enseñaba que por causa del amor al dinero, muchos habían incluso apostatado de la fe. El Señor Jesucristo plantea la necesidad de depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, empezando por el aspecto físico, en el entendido de que así como Dios cuida de los animales, de la misma forma cuidará de nosotros. Él lo dice de esta manera: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Fíjese que estar claros en este concepto nos evitará desviarnos de la verdadera prioridad de la vida. Es necesario que los creyentes dediquen sus vidas al Señor en cada una de sus actividades cotidianas. La vista del cristiano debe estar colocada en Cristo, en las cosas que le aguardan en la vida futura, en el cielo. Y entonces empezar a vivir aquí en la tierra conforme a esa vida que le aguarda. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. El cristiano tiene que ser diferente a la gente del mundo. Su estilo de vida y su conducta tienen que manifestar la obra que Cristo ha hecho en su vida. La demanda es poderosa en este sentido y requiere acciones responsables de parte del creyente. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Colosenses 3, versículos 5 al 7. Esta es la descripción del hombre viejo, que define prácticas que no deben formar parte del hombre nuevo. En segundo lugar, la riqueza material puede estorbar la devoción a Dios. El amor al dinero ha sido la razón de muchas desgracias en el mundo. Y la iglesia, que está compuesta de seres humanos falibles, no está exenta de ser afectada seriamente por este grande mal. El apóstol Pablo, aconsejando al joven pastor Timoteo, le advierte acerca de los peligros de poner el corazón en las cosas materiales. El apóstol dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. El apóstol desea que, sin llegar a ser conformistas, aprendamos a contentarnos con lo que tenemos. Él lo dice de esta manera: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, 8. La codicia es una mala consejera. Algunos creyentes, en su afán por conseguir más dinero y posiblemente llegar a hacerse ricos, descuidan su vida espiritual y su servicio cristiano, eximiéndose de involucrarse en responsabilidades dentro de su congregación, porque están muy ocupados en sus propios asuntos. Y estos no solamente descuidan la iglesia, sino que afectan la vida de su familia, de su pareja y de sus hijos, al privarles de involucrarse activamente en la iglesia. Y cuando quieran darse cuenta de esta situación, será demasiado tarde, pues su matrimonio y sus hijos se habrán deslizado del camino del Señor. Mientras estás a tiempo, reflexiona y abre los ojos antes que sea demasiado tarde y no haya vuelta atrás. Atiende este consejo sabio del viejo apóstol Pablo, que de seguro tenía mucha experiencia de la vida. Él dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6:9. ¿Quién tú piensas que está detrás de la ambición que te hace descuidar el camino del Señor? Tienes que decirle con la autoridad que viene del Señor: quítate de delante de mí, Satanás.
Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16:23. Finalmente, la mejor riqueza es la que nos impulsa a vivir en Dios y para Dios. Los hermanos de la iglesia de Esmirna, a pesar de su profunda pobreza, tenían una riqueza que no se puede obtener con toda la fortuna de este mundo. La satisfacción que esa riqueza espiritual producía en ellos los hacía dignos representantes de Dios en la tierra. Esta era una iglesia de la cual el Señor se sentía altamente satisfecho. El rey David era consciente de que no podía depender en nada del poder material que su posición de monarca le otorgaba, porque él sabía muy bien que había llegado a ser la persona que era porque Dios estaba con él. Por eso en el Salmo 73:25 digo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto concuerda perfectamente con las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando aconseja poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Santiago denuncia vehementemente la arrogancia que caracterizaba a muchos creyentes a los cuales se dirige en su carta. Muchos habían llegado al grado de creerse autosuficientes, posiblemente por la holgura económica que habían logrado, lo cual les hacía depender más de su propio esfuerzo y determinación que de la voluntad de Dios. Cosa esta que los había convertido en individuos materialistas, que planeaban su vida ignorando totalmente la intervención divina en sus acciones. Santiago 4:13-17. El poner la esperanza en las riquezas y no en Dios es totalmente contrario al espíritu de la verdad bíblica. Santiago denuncia las injusticias cometidas por los ricos que se hacían llamar cristianos, pero maltrataban y abusaban de sus trabajadores. El interés general de Santiago en favor de los obreros que son explotados por los poderosos bien puede ser un llamado a la conciencia universal respecto de la justicia social. Santiago nos dice que Dios está pendiente de los que son maltratados. Él lo dice de esta manera: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Que Dios te bendiga.